Hola, bienvenido a FURP, Líderes y Protagonistas, el video podcast de la FURP Tucumán. Acá vas a escuchar entrevistas a furpeanos hechas por otros furpeanos, cada uno contando su historia, sus aprendizajes y su mirada sobre el futuro. La idea es simple, inspirarnos unos a otros y animarnos a nuevos proyectos. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda entrega, esta segunda emisión de lo que nosotros llamamos el podcast de la FURP Tucumán. Más que podcast, porque como diría un actor argentino, si la defino la limito. Este es un espacio de diálogo, un espacio para charlar, para conocernos y sobre todo para juntarnos alrededor de esto que es la Fundación Universitaria del Río de la Plata, entre becarios de aquí de Tucumán, y generar estos espacios de diálogo que para quienes integramos este espacio tan valioso y tan importante son quien les habla, quien les va a estar, si se quiere, acompañando y moderando esta entrevista. Mi nombre es Gastón Atonur, soy periodista, becario FURP del año 2024 del país federal, y me va a estar acompañando en la tarde de hoy Irene Benito, que es abogada por la Universidad Nacional de Tucumán, máster en periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País, junto a dos periodistas de aquí de la provincia de Tucumán, Indalecio Sánchez y Fernando Stanich. Escribió los libros A su salud, la historia de Juan Luis Mansur, el ministro más rico de la era kirchnerista, y Tucumanazo 2015, las elecciones que torcieron el rumbo político del país, integrante del Foro de Periodismo Argentino, de FOPEA, y como si todo esto fuese poco, también becaria FURP y organizadora y participante de distintos programas de la Fundación. Irene, para mí es un gusto y realmente un honor compartir esta hora y minutos que vamos a tener aquí en el podcast de la FURP. Buenas tardes. Muchas gracias, Gastón, y gracias a la FURP por este honor y esta invitación. No deja de sorprenderme la Fundación, cómo crece, se mueve y me involucra de alguna forma. Yo que estoy un poco en los márgenes, ¿no? de la actividad de la FURP, pero bueno, muy complacida de estar aquí con vos. Bueno, cuando yo presentaba el programa, o este capítulo, decía que es el segundo. Pasaron en primera instancia Florencia Terán como entrevistadora, Agustín Romano Norri como entrevistado. Va a estar seguramente ya colgado ese programa cuando salga al aire, así que los invitamos también al que los vea, y nosotros a superar la vara que nos dejan de la emisión anterior. Antes de entrar, Irene, en la parte profesional, en la parte quizás más picante o más entretenida de la charla, quiero arrancar por lo que nos congrega acá. ¿Cómo conociste la FURP? ¿Cómo llegaste a la FURP? ¿En qué año fuiste becaria? ¿Fue en tu primer intento? ¿Qué recuerdos tenés de ese primer acercamiento con la Fundación? Mira, fue todo muy fluido y muy fácil, porque yo recuerdo que allá por el año 2004, 2005, yo empezaba a ejercer el periodismo profesional en Tucumán. Tenía una actividad muy intensa, estaba en contacto con muchos dirigentes y muchas figuras que habían pasado por la FURP. Entonces, de una manera, como digo, muy natural, tomé contacto con la Fundación y de repente se abrió la convocatoria. En ese momento, la filial Tucumán no estaba tan organizada como ahora, pero había personas que dedicaban mucho tiempo y siempre estaban presentes para tomar los exámenes, hacer la selección. Yo recuerdo a Pablo Walter y a Jorge Bolaños Mitre, que en ese tiempo estaban súper activos, entre otros, Rodolfo Burgos también, etc. Bueno, varios me fueron recomendando así y terminé presentándome. La verdad que tengo un recuerdo borroso sobre cómo fue mi selección. Lo que sí puedo decirte que me resultó una propuesta y un programa muy alineado con lo que yo quería hacer, con lo que a mí me interesaba. Entonces, a diferencia quizás de otros desafíos que me he impuesto en mi vida, por lo menos ha sido muy llevadero y como que circulaba fácil, ¿no? Yo en 2005 fui por Tucumán al Seminario País Federal. Esto creo que fue en 2004, me parece. Y en 2005 integré la comitiva que viajó a Estados Unidos. O sea, pude, después del País Federal, ser elegida para viajar a Estados Unidos. Y ahí fue una experiencia en Texas y si mal no recuerdo, en Washington.
Y después tuve una segunda sorpresa, que es que alrededor del año 2012, un becario de la vieja guardia de la FURB Tucumán, Lucho Fernández, me dice, en realidad por vía de una persona que estaba cerca mío y de otras personas, recibe como la convocatoria de ICYPL y dice, yo creo que Irene debería postularse. Y la verdad que yo tengo una ley en mi vida, que es que cuando alguien piensa en mí, yo obedezco, porque me parece tan valioso que alguien piense en mí. O sea, en esta sociedad y en este mundo tan poco generoso, tan mezquino, que alguien te tenga en cuenta, digamos. Aclaro que yo a Lucho Fernández lo conocía profesionalmente, Claro. no teníamos amistad, ni mucho menos. Pero por alguna razón él creyó que yo era alguien que podía aprovechar ese programa y ganarle la oportunidad, y así fue. ICYPL me eligió y fui con 2 chicos de Santa Fe y otro de la ciudad de Buenos Aires a un programa, fue magnífico, en California, en San Francisco, y después también con un tiempito en Washington. Así que, como verás, la FURB ha sido muy, pero muy bondadosa conmigo. Cuando uno va escuchando entrevistas a otros furpeanos y conociendo cómo atravesó su vida, hay casos emblemáticos que estaban yendo por un rumbo profesional, se cruzó la FURB y conocieron otro, el caso de Daniel Haddad en Infobae, cuando conoció el Boston Herald. ¿Vos en qué sentís que te atravesó la FURB? En estos espacios vos decís, me llamaron para el ACPL, pensó en mí Lucho Fernández, se fueron atravesando personas que eran parte de la FURB, y vos decís, la FURB estuvo en mi camino, ¿para qué? Mira, yo creo que de alguna manera para ratificar o confirmar lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? Eso por un lado, porque yo ya lo tenía claro, yo desde que me acuerdo quiero ser periodista, o sea, eso es así, es como una de esas verdades sólidas que tengo. Y bueno, la FURB contribuyó a pacificar y hasta desarrollar ese deseo. Para mí la oportunidad de repente ver los trabajos de instituciones muy, pero muy avanzadas. Más que nada, yo te diría, rescato 2 cosas de toda esta gran experiencia, 2 cosas muy importantes. Una es la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, donde yo ahí tuve una alucinación, porque fue que un día me encontré con el manuscrito de Rayuela, ¿no? Que tenían de Rayuela, de la célebre novela de Julio Cortázar, la tenían allí. Y de repente dije, wow, tenés esta oportunidad. Entonces, fíjate que estoy hablando de algo que es absolutamente, si querés, paralelo o un detalle dentro de una experiencia de contactos con personas que han sido o que son realmente muy valiosas. Pero yo en esa instancia y por mi cuenta, en esos lugares, descubrí este manuscrito, una de las novelas que más me habían fascinado en mi vida. Pude, digamos, tenerlo en mis manos, mirar las anotaciones de Cortázar, sacarle algunas fotos. Y entonces, para mí eso, más allá de la experiencia en sí, fue definitivamente palpar el valor de una gran institución como era esa biblioteca. Y luego también otra gran institución, lo que es la Municipalidad de San Francisco, que, digamos, a donde yo fui asignada con la etapa de ICYPL, donde tuve dos momentos. Por un lado, trabajé en la Secretaría de la Consejería de Educación, y por otro lado pude estar en contacto con un concejal, David Campos, que él estaba asignado o afiliado al barrio de Mission, que es el barrio latino de San Francisco. Y la verdad que fue impresionante poder... Esto te estoy hablando de hace 13 años. Entonces, era el momento de auge, de estallido de Silicon Valley, y de repente yo me vi en el corazón de eso. En San Francisco estaban pasando muchísimas cosas, siguen pasando, pero en ese momento creo que más todavía. Y bueno, mirar a esta gente trabajar, mirar a esta gente recibir todas estas novedades, todas estas innovaciones, y tratar de
adaptarse, tratar de sacarles partido, tratar de hacer un servicio público como el que se hace en San Francisco, para mí ha sido algo realmente único y no se ha vuelto a repetir. Y de verdad también esto me dio fe y esperanza en lo que el Estado y la función pública puede llegar a hacer si se lo propone, si hay mucho talento, si hay mucha vocación, si hay mucho amor al prójimo. En este cierre que vos diste al final de la respuesta, mencionaste la palabra vocación y la respuesta empezó que desde que tenés uso de razón, lo que te apasiona, lo que te llama es el periodismo. ¿Por qué elegiste el periodismo, como le decís vos, como este objetivo de vida? ¿Qué encontraste en el periodismo que quizás otra profesión no lo tiene? Mira, Gastón, no te puedo contestar esa pregunta. Yo te puedo decir que el periodismo me eligió a mí. O sea, yo no me acuerdo nunca, en ningún momento, no haber querido ser periodista. O sea, ¿y de dónde viene? No, digamos, creo que en esencia de una construcción que logro hacer a partir de una familia que era muy lectora, donde había muchos diarios de papel, donde había mucha discusión política, donde había mucho interés por las cosas que le pasaban a la comunidad. Y desde que, yo es una especie de ciencia infusa, digamos, algo que se metió en mí y no me dejó y no me deja. Todo el día de la fecha, ya con 45 años, sigo convencida de ese destino. Ya todavía hay días que le lucho, que lo combato, pero con mayor aceptación. Y sí, o sea, no te puedo decir esta fue la razón. Yo creo que si tengo que pensar así en esencia, creo que, y hay alguien no es una frase mía, ¿no?, sino de otras personas que dijeron que el periodismo es la mejor manera de ser revolucionario sin armas, ¿no? Y yo creo que eso a mí me atrae. Me parece que el periodismo es muy revolucionario en cuanto ilumina, en cuanto permite el acceso a información clave para tomar decisiones, y lo hace por la vía de la reflexión, de la comunicación, del debate de ideas, por la vía de la paz. Entonces me parece que hay algo de eso en mi decisión, pero realmente no estoy segura. Te puedo decir simplemente que es una hipótesis. Claro, como que empezó formándose en este seno familiar de la lectura, del debate, que terminó cayendo, si se quiere, o llegando al destino del periodismo, pero vos en el medio atravesaste la formación académica de abogada, no sé si la abogacía determinó tu campo de trabajo en el periodismo o vino de antes. El campo que te gustaba el periodismo te llevó a la abogacía. ¿Cómo compaginaste esto de tu formación académica con el trabajo profesional? Mira, yo no quería estudiar abogacía, yo quería ser periodista. Lo que pasó fue, palabras más, palabras menos, en mi familia, como no existían realmente periodistas, digamos, no había modelos de periodistas cercanos, me miraban y me decían, pero el periodismo es un oficio, es como ser zapatero, electricista, plomero, digamos, vos tenés que tener una ciencia, tenés que estudiar algo, tenés que tener un ángulo desde el cual acercarte a eso. Entonces yo tiré una moneda en un momento, después de pelear mucho familiarmente, tiré una moneda, estaba entre 3 carreras que me gustaban, letras, economía y abogacía, y vi que abogacía, salió abogacía, pero podría haber salido cualquiera de las otras. Dicho esto, también digo otra cosa, me gustó. O sea, no es que estudié abogacía y fue un penar o fue algo que me generó muchísima angustia. No, me encantó la carrera, soy una agradecida por este rodeo, soy una convencida de que, como dice la frase, el refrán, lo que sucede conviene. A mí me ha dado un gran fundamento, mucha preparación para hacer un periodismo responsable. Me ha permitido conocer nada más ni nada menos que la Constitución, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Me ha permitido entender conceptos complejos, las tensiones jurídicas, también los remedios, los procesos, y finalmente me dio una gran ventaja para insertarme en esto que ha sido, digamos, mi tema en la vida, que es la investigación de los sistemas judiciales. Cuando yo hacía la presentación y estaba armando en mi cabeza y después poniéndole en papel a la estructura de la entrevista, digo, los que escuchen esto quizás ya conocen a la Irene Benito, autora de libros, a la integrante de FOPEA, a la periodista del diario La Gaceta, pero ¿cómo fueron esos inicios? Porque me imagino que
nada que ver lo que se hace, o no sé si nada que ver, muy distinto a la forma de hacer periodismo ahora de lo que era en esos momentos. ¿Cómo fueron esos inicios en el campo del periodismo? De esa Irene que llegaba ilusionada de niña a chocarse con la realidad de la profesión. Mira, Gastón, desde que yo me acuerdo, yo juego a escribir y a publicar. O sea, mis juegos de niña eran tener un diario familiar que se llamaba La Página Natal. Después hice revistas y diarios en la escuela. Y después en la facultad colaboraba en revistas. Generamos una revista que se llama Dixie Dicho. Y así fue que me fui vinculando con gente que se daba cuenta que esto era una pasión en serio y me daba una oportunidad. Yo primero entré como productora de unas radios, de un grupo de radios que había en Tucumán que tenían varias señales. Aire 25 es la empresa y entre las señales estaba Radio Mitre. Yo me formé ahí, fui productora durante un par de años con un equipo humano que increíblemente todas las personas, o casi todas las personas que trabajaban conmigo se han desarrollado como colegas y periodistas muy buenos, digamos. O sea, que he tenido la suerte de estar muy bien conectada y muy bien rodeada. Y luego se abrió una posibilidad en La Gaceta a partir de que La Gaceta decidió hacer un producto que era un suplemento dirigido a la abogacía, dirigido a la justicia, que se llamaba Tribunales. Ahí hubo una prueba, me convocaron, bueno, sabiendo de todo esto que te vengo contando, sí. Y yo quedé. Y a partir de ahí comencé, digamos, me vinculé. Yo digo, estoy vinculada a La Gaceta, me parece para siempre, porque empecé en el año 2005, pasé por diferentes etapas. Y bueno, en el año 2023 yo decidí irme porque quería hacer otras cosas. Renuncié en los mejores términos y súper agradecida, y me volvieron a contratar y sigo trabajando para La Gaceta, y se ve que, bueno, esto medio que es también algo que ya he aceptado y pacificado. De hecho, hace poco vi a una de las autoridades y dije, bueno, no, evidentemente mi relación con La Gaceta es una relación, digamos, que se sabe adaptar a diferentes tiempos, procesos, ciclos y necesidades, y siempre hemos encontrado puntos de contacto, ¿no? En diferentes etapas, y bueno, y aquí estamos, digamos. Pero sí, si me preguntas ahora a mí qué me interesa, yo te diría que tengo dos ideas fijas en la cabeza. Por un lado, la investigación, sí. La investigación periodística, creo que ese es un punto muy, pero muy importante y relevante. En Tucumán es difícil hacerla, súper difícil. Por eso está el segundo punto, que es formar gente, armar proyectos, acompañarse de personas que puedan ayudar o que puedan ser compañeros de ruta. Y bueno, en esas estoy, digamos, de una forma u otra, tratando de seguir haciendo lo que me gusta, que es investigar, pero a sabiendas de que es necesario generar condiciones de investigación. Ya vamos a entrar al tema de periodismo de investigación, y vamos a entrar también al tema de los sistemas judiciales, que es uno de los que vos lo traías a colación, pero te quiero hacer entrar un poquito más en el tema del ejercicio del periodismo. Cuando uno ve o recuerdos, fotografías de lo que eran las redacciones de antes, ve películas, esas redacciones caóticas, los redactores con los pies arriba del escritorio fumando un cigarrillo, hoy ya no se puede ni fumar adentro de los espacios cerrados, y ahora las ve con computadoras, redacciones que funcionan totalmente online. Antes el periodista tenía que estar en el lugar del hecho, si no, lo más probable era que no se enteraba o no tenía los pormenores. Hoy puede levantar un teléfono, puede ver una sesión de algún organismo público a través de una videollamada. Pasa mucho en el tema de lo judicial ahora con las sesiones vía Zoom, con la audiencia. ¿Cambió algo de esa forma de ejercer el periodismo cuando arrancaste con estas redacciones caóticas a esta, no va a parecer ni para bien ni para mal, sino para la forma de organizar el trabajo del periodismo? Bueno, se me ocurren muchas cosas para decirte, pero la más importante es que quiero discrepar con vos. Nunca va a ser igual estar en el lugar de los hechos como recibir la versión de otros. Coincido, absolutamente. Yo creo que esto no ha cambiado y no va a cambiar jamás. O sea, que un periodista se tome su tiempo, vaya al lugar, hable con la gente, mire, escuche, entienda quién es quién, qué juegos, qué códigos se dan, cuáles son, quién tiene el poder, quién se lo disputa. El ver qué hacen mientras otro habla. Exactamente, cuáles son las reacciones, cuáles son
¿Cuáles son los cálculos? Esta es la parte más hermosa del periodismo y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Ni porque, digamos, empecemos todos a hacer robots, digamos. Eso va a ser así siempre. Y es la maravilla y la belleza de esto, que realmente el poder narrar y el poder contar, ser cronista de algo que ha ocurrido, es un privilegio, digamos, inigualable, es una droga, es una forma de, digamos, yo creo que el que la pasó por eso sabe que esa experiencia no tiene parangón. O sea, es una experiencia, es una forma de sentirse vivo que es absolutamente inigualable. Entonces, por ese lado yo te digo, nada ha cambiado. Después te digo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, sin duda, las preferencias, necesidades, las formas de consumo de la información son diferentes, digamos, se dan en el plano digital y, digamos, según mi criterio, están expuestas a mucho más peligros que los que había cuando yo empecé a trabajar como periodista profesional. ¿Por qué decís esto? ¿Por qué? Justamente porque la presencialidad era algo implícito, o sea, cada vez, no sé, por decirte, voy a dar un ejemplo, había una sesión en el Consejo de la Magistratura y entonces cubrir esa sesión significaba que vos ibas a la sesión y estabas la cantidad de horas que hicieran falta escuchando, viendo los debates, quién iba, quién no iba, quién separaba, quién presentaba los proyectos, quién defendía cuál otra posición, y eso era una defensa para la ciudadanía. Realmente tener un periodista en una sesión del Consejo de la Magistratura era, si vos querés, una especie de barrera para manipulaciones, engaños, trampas, etc. Que ocurrían. Bueno. Había, digamos, pero el tener un periodista era como una especie de observador, de, no decirte escribano, porque a veces quizás que no va la palabra, pero sí un testigo de algo que estaba pasando y que te estaba mirando. Y que si vos, digamos, abusabas de tu poder o te excedías en tus funciones, esa persona lo iba a poder contar. Bueno, esto es lo que hoy está en tela de juicio y va muy a colación de lo que hablamos recién. O sea, que hoy realmente lo digital haya significado que parece que no importan digamos, que todo transcurre en un plano donde no se puede al final discernir concretamente quién hace qué, quién está, quién no está. O sea, una sesión virtual, volviendo al ejemplo del Consejo de la Magistratura, no tiene nada que ver con una sesión presencial. En una virtual, vos no sabés, digamos, el que está en la cámara, digamos, si está mirando su teléfono, si está leyendo un libro, digamos, si está prestando atención. O en un parlamento, quién se levanta, quién no. Exacto, si está tomando decisiones por sí mismo o está con alguien que le está diciendo de manera muy, digamos, está influyendo en su criterio. Todo esto, digamos, es algo que se perdió o se pierde en el ámbito virtual. Entonces, volviendo al tema el periodismo hoy es más necesario que nunca, es más necesario que antes. Lo que sucede es que la ciudadanía está, yo diría, en un momento de gran dificultad para entender esto. O sea, está en un momento donde no termina de, por ahí, de hacer un clic, mirá la palabra que estoy diciendo, con esta idea de que realmente lo que más la beneficia es un periodista profesional que esté contando las cosas de manera independiente, de manera, digamos, responsable, de manera ética, versus toda la propaganda, todo el engaño, toda la manipulación que está dando vueltas en las redes sociales o en la virtualidad, con pocas posibilidades de desenmascararlo, porque esa es la verdad. El ataque al periodismo no es algo de ahora, ocurrió siempre, lo más probable es que siga ocurriendo. ¿Cómo lo ves a este contexto actual de ejercer el periodismo hoy en día? Porque si yo voy a la práctica con esto que decías vos de las redes sociales, el rol de la ciudadanía, da la sensación que a veces ante lo efímero de la noticia, entre que vos la trabajaste y la publicaste, ya un influencer, un medio nativo digital que se encarga de una manera más superficial de la información, ya está la noticia publicada. Y que el periodista que se dedica más a darle tiempo a ese análisis de la información para ofrecer algo con más cuerpo, puede llegar a caer, si se quiere, un columnista
en un opinador de la realidad. ¿Cómo lo ves por un lado, esto de los ataques a los periodistas y por el otro, a cómo me desenvuelvo yo como periodista ante esta velocidad? Nosotros decimos de los medios, pero que está viviendo una sociedad en general casi en 2.0. Mira, yo nunca he conocido un tiempo que no se ataque a periodistas. O sea, eso primera cuestión. No es nuevo. Tal vez la virulencia, el hecho de que el presidente de la nación sea un abanderado de esto. Pero bueno, ya lo habíamos vivido también antes con el kirchnerismo, digamos. Se viene manifestando como una especie de constante. ¿Y sabes por qué? Porque el periodismo es demasiado importante. Si el periodismo fuera algo de verdad periférico, trivial, irrelevante, te aseguro que el presidente estaría en otra. Pero el periodismo es demasiado importante. Entonces, esa es la razón por la cual ahora, ayer y mañana va a ser atacado. Y esa es la razón por la cual la sociedad tiene que sentir, digamos, que cuando atacan a un periodista, no es que están atacando a Gastón o a Irene, están atacando su derecho a informarse, su derecho a saber qué pasa, un derecho que en la Argentina se retrotrae a la plaza del 25 de mayo de 1810. El pueblo quiere saber qué pasa, el pueblo sigue queriendo saber qué pasa. Y entonces eso es lo que se agrede finalmente. Los periodistas somos instrumentos de esa causa, de la causa de conocer la verdad, de exponerla, de ponerla a disposición del público para que el público saque sus condiciones y, lo más importante, para que pueda tomar decisiones inteligentes. Porque ninguna decisión buena, saludable, importante, nace de información falsa. Digamos. Eso hace, digamos, la información falsa lo que produce como consecuencia, como efecto, es un engaño. Y ese engaño es lo que hace daño a las personas y a las comunidades. Antes de cambiar a la parte judicial, Irene, creo que lo lindo de cuando uno prepara una entrevista en el armado es ir encontrando o hablando con distintas personas que te van nutriendo un poco del tema. Cuando uno prepara un tema, es sobre ese tema puntual. Cuando es sobre una persona, va escuchando comentarios. Y todas las personas con las que hablé me decían la pluma de Irene, la forma de escribir de Irene, los recursos literarios. ¿Qué es de importante para la profesión ese bagaje literario, esa pluma? ¿Cuál es la importancia que tiene el estilo del periodista a la hora de ejercer la profesión? Bueno, muchas gracias por este piropo. Yo realmente creo que escribo mal, digamos. No es lo que opina la gente con la que hablamos. Nunca estoy conforme con mis textos, jamás estoy conforme. Siempre creo que pueden ser mejores. Me parece que ahí hay una clave. O sea, el no estar conforme, el pensar que esto podría ser mejor, me parece que ahí hay algo. Y la otra pata es la lectura. Si vos lees Borges, si vos te dedicas a leer Borges, que es algo que yo vengo haciendo en los últimos años de manera bastante obsesiva, algo de lo bueno, bello y verdadero se te va a pegar. Lejos estoy de Borges y sus amigos. Lo que te digo es que cuando uno lee gente que realmente domina el idioma, que realmente domina la palabra, que ha logrado una expresividad, a mi juicio, ilimitada, uno termina, de alguna manera armándose de una estética, de un gusto que se puede proyectar en tus creaciones, en las creaciones propias. Pero, volviendo a lo primero, la conciencia de la palabra y de su valor y de que siempre puede ser mejor, creo que es una clave para producir algo de calidad. Creo que está bastante completo este pequeño mini bloque de periodismo que hicimos. Yo te quiero preguntar, Irene, lo primero que se me venía a la cabeza a la hora de tener que hablar de la parte judicial. Vos tuviste muchas investigaciones. ¿Qué es lo que te preocupa de nuestro sistema judicial, de los tribunales? Si querés, te la hago amplia la pregunta a nivel nacional y a nivel provincial. Vos enfocala para donde prefieras la respuesta. ¿Qué viste todos estos años que vos decís, esto es un problema de fondo que necesitamos como sociedad resolverlo? Te voy a decir dos cosas. La primera, todas las sociedades de los países que admiramos tienen como denominador común sistemas judiciales independientes y sólidos. Sistemas judiciales creíbles, prestigiosos.
¿sí? Donde la magistratura significa algo, tiene un valor de autoridad y es un límite. Entonces, en definitiva, luchar por una justicia independiente es luchar por un modelo que existe en el mundo y que funciona, ¿no? No se puede pensar en prosperidad, no se puede pensar en igualdad, no se puede pensar en libertad sin una justicia proba, íntegra, idónea, ética, independiente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, mira, yo creo que hay algo, ¿no? en nosotros, que es que tenemos en nuestra cultura mucha capacidad para acostumbrarnos a la impunidad. Creo que la impunidad es algo que está muy metido en nuestra alma, está muy metido en nuestro sistema operativo como ciudadanos y como sociedad, y creo que es algo que nos ha llevado por muy mal camino. Es la contrapartida de esto que te decía recién. Creo que una sociedad donde hay tanta impunidad es una sociedad que tiende a repetir muchísimos errores y, digamos, se condena a sí misma, ¿no? Yo, en un momento dado, me puse a pensar en algo que lo voy a repetir acá porque creo que es interesante, y es que cuando uno habla de independencia judicial, enseguida los políticos se sienten incómodos, atacados, ¿no? Porque al final son los políticos los que tienen el papel de elegir a los magistrados, por lo menos en Tucumán, y en la Nación, por supuesto, que hay un Consejo de la Magistratura, pero bueno, para las altas esferas, las cúpulas, sigue siendo una decisión discrecional avalada por las cámaras, los congresos, los parlamentos. Y yo siempre he pensado así que, de verdad, la independencia judicial debería ser algo que le preocupara especialmente a los políticos, porque son ellos los que en algún momento van a tener que estar en manos de estos magistrados. Entonces, lo que más les conviene es que sea gente profesional, que pueda, llegada la situación, emitir sentencias justas, rápidas, donde realmente se aplique el derecho y no la venganza, donde no haya una evidente necesidad de legitimarse, que es lo que ha sucedido en la Argentina durante todos estos años, donde hemos visto que el sistema judicial va, digamos, olfateando el poder y acomodándose, y cuando alguien pierde el poder lo ataca, y cuando se está en el poder hay un blindaje. Bueno, todo esto me parece que lo que ha hecho ha sido deteriorar nuestra democracia, generar un gran descrédito a la justicia, y por otro lado también ha producido una degradación y una corrupción que nos condena, porque en definitiva en los esquemas degradados y corruptos son, digamos, las mafias las que se terminan empoderando, ¿no? Son las mafias las que entienden ese juego y lo pueden manejar, ¿no? Entonces me parece que un ciudadano de a pie, si se quiere, es alguien que ve todo este espectáculo, todo este juego tan perverso, tan obsceno, y no sabe, y se siente absolutamente indefenso, porque la justicia tendría que ser el lugar, digamos, que proteja a quienes hacen las cosas bien y castigue a quienes hacen las cosas mal. Y eso en la Argentina nosotros casi no lo estamos viendo, o lo vemos rara vez, o lo estamos viendo en tiempos excesivamente largos que terminan, digamos, volviéndose en contra o poniendo en tela de juicio justamente esas decisiones, ¿no? Cuando vos decías lo de acostumbrarnos a la impunidad, yo me imagino, o sea, la pregunta que me hacía internamente mientras iba escuchando la respuesta, ¿quiénes se acostumbran a la impunidad? Es como siento que es como hay una doble vara. Es el ciudadano, que vos bien lo marcabas al final de la respuesta, a que del otro lado no hay una respuesta acorde del sistema judicial, pero también de aquel funcionario no, está mal dicha la palabra, aquella figura que en una posición de poder se siente impune de realizar los actos que después la justicia no termina condenando. Y cada vez se escucha más hablar de trabajar juntos, los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Esto de trabajar juntos, ¿va en pos o en detrimento de la independencia judicial? Mira,
la división de poderes es un invento increíble de Montesquieu y de muchos pensadores que entienden que si no hay frenos y contrapesos, si no hay posibilidades recíprocas de control, siempre va a existir la tendencia expansiva del poder, ¿no? Y esa tendencia expansiva, por lo general, se da en los ejecutivos, digamos, en quienes tienen las herramientas fácticas, en los que tienen, digamos, el manejo de las armas, ¿no? Y de la bolsa, digamos, el dinero y las armas, ¿no? O Sí. sea, y la seguridad, la fuerza de seguridad. Entonces, yo en esto de trabajar juntos, yo no lo creo. Yo creo que tienen misiones diferentes. Sí puede haber consultas razonables, institucionales, cuando alguna política tiene que ver con el funcionamiento de otro poder del Estado. Me parece de alguna manera válido si esto se hace abiertamente y si se hace de una forma controlada, pero el acuerdo de los tres poderes me parece autocrático. O sea, todas las autocracias tienen, son espacios donde no está claro la función de ninguno de los poderes y todos están alineados a partir de lo que establece aquel que tiene mayor poder, el que manda, ¿no? Entonces, las tensiones tienen que existir. Si no hay tensiones, quiere decir que posiblemente los controles estén debilitados o hayan desaparecido. Que tengamos básicamente un sistema republicano débil. Irene, cuando vos investigaste el funcionamiento, o mejor dicho, las denuncias por corrupción aquí en Tucumán, el informe que publicaste junto con Chequeado, los números fueron alarmantes. Que algunos años, ya 3 o 4 años, si no me equivoco, esa investigación, ¿cambió algo? ¿Qué te llevaste de este proceso? Mira qué bárbaro, ¿no? Hoy estuve mirando esa investigación de vuelta. Hoy estuve repasándola porque tengo una propuesta de que se pueda replicar en todas las provincias. Qué bárbaro, qué increíble que me la menciones, me sorprende. Bueno, no sé si hay coincidencia. Te cuento una incidencia personal. A ver. En esto que es más que una entrevista, como una charla un poco más distendida. Cuando vos publicás este artículo, esta investigación, yo estaba estudiando, todavía en mi etapa universitaria, y a mí me marcó mucho porque normalmente uno le llegan estos informes en el ámbito nacional y verlo publicado y investigado acá en Tucumán. Lo hablábamos un poquito del tema del periodismo de investigación y lo difícil que hacerlo hoy en día. Para mí fue por lo menos un artículo periodístico que no te digo que me marcó, pero que me quedó en la memoria. Por eso digo, si tengo la posibilidad, te lo quería preguntar. No te voy a preguntar el cómo lo hiciste, cómo fue, porque eso va a quedar para vos, cómo fue el trabajo, sino a estos años que pasaron. ¿Viste cambiar algo? Mira, lo que más me impacta es que ese informe todavía existe entre nosotros y todavía lo recordemos. Lo recordaste vos, me decís que lo tenés presente y yo hoy lo estuve revisando. Es un informe del año 2018, es decir, que hace 7 años que se publicó. Para quienes no sepan, se trata, digamos, de una investigación donde yo recorro 13 años hasta 2018, entre 2005 y 2018, y en esos 13 años me pongo a ver qué pasó con las denuncias de trascendencia pública que se habían hecho, donde se notificaba a la justicia de posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos. Y la conclusión es que de 219 denuncias, solo el 1,5% había recibido una condena firme. Esa 1,5% de 219. Esa es la conclusión cortita. Mira, es una demostración de que el buen periodismo sirve, digamos. Primer punto, o sea, que todavía estemos hablando de esto quiere decir que ese buen periodismo que no olvida, digamos, ¿no? Que en una sociedad tan impune, digamos, por lo menos hacemos memoria de esto y buscamos y vemos qué pasó. Es responsabilidad también, porque nosotros participamos de la difusión de esas denuncias. Entonces también tenemos que participar o ser igualmente activos en contar qué ocurrió, ¿no? Y eso creo que es algo que está fallando muchísimo en el ejercicio del periodismo, que los temas se colocan en el espacio público y se dejan y se abandonan. Y muchos temas muy graves quedan ahí perdidos, ¿no? Yo digo, olvidados
rápidamente por el siguiente escándalo, ¿no? Y realmente nosotros tenemos también una función de hacer el seguimiento y el monitoreo de esto que nosotros hemos contribuido a dar a conocer. Entonces, el buen periodismo sirve y es más necesario que nunca. Ahora, dicho al día de la fecha, ¿qué cambió? Y casi nada. Si nos pusiéramos a hacer, digamos, tomáramos de 2018 al presente, sí, ha habido algunas condenas en este tiempo. Por ejemplo, la del fiscal Albaca es una de ellas. Sí. Pero mira, te voy a contar algo, un detalle. En esa investigación, el funcionario que había sido más denunciado, ¿sabes quién era? ¿Quién? José Jorge Alperovich. Vos me decís, bueno, Irene, ¿fue condenado? Sí, fue condenado, pero en Buenos Aires y por hechos, digamos, son, se quiere, son abusos, pueden ser abusos de poder, si se quiere, Sí. pero no son hechos que tengan que ver con manejo de fondos públicos, estrictamente. Vos sabés que en esa condena de Alperovich hay una recomendación de investigar algunas irregularidades, algunos actos de clientelismo que se detectaron a lo largo del juicio, pero él no fue juzgado ni condenado estrictamente por eso. Entonces, a lo que yo voy es lo impresionante que es que, digamos, 7 años más tarde, veamos que la persona que había sido más denunciada en Tucumán termina condenada en Buenos Aires por otro tipo de hechos, y en Tucumán esas causas, en algunos casos, quizás hasta siguen abiertas, y quizás quizás no han prescripto, porque la prescripción en los funcionarios públicos comienza a correr a partir del momento que se cesa la función pública. Pero bueno, aquí no hay digamos, las posibilidades, las condiciones para que esas investigaciones judiciales independientes puedan avanzar como corresponde. Y esa es la realidad. Avanzan, en el caso de Albaca avanzó porque existía una víctima o el padre de la víctima, Alberto Levos, que no dejó estar ese tema. Pero bueno, fue muy excepcional, ¿no? Sí, quizás es la excepción que termina confirmando la regla. Sí. Irene, vos me ponías el caso de Alperovich, de que no fue condenado en la justicia tucumana, sino en Buenos Aires. ¿Sentís que hay más, a ver cómo formulo la pregunta, más independencia de poderes en Buenos Aires que en Tucumán, o que hay una mejor administración de justicia en Buenos Aires que en Tucumán? ¿O sentís que allá no tienen quizás los recursos políticos simbólicos para poder evitar las causas por las que terminan siendo condenados? Gastón, pongo el caso de Alperovich, pero es en general. Gastón, no te olvides que Alperovich fue juzgado y condenado cuando ya no tenía poder. Y a mí eso me parece que es la respuesta. Digamos, la justicia porteña o la justicia nacional con sede en la capital federal no es que avanzó contra alguien que estaba en el pico de su popularidad no nos olvidemos, fue el gobernador que más tiempo estuvo en el cargo en la democracia, digamos, y aparte ha sido, digamos, como digo, una persona que tenía muchísimas denuncias, y la verdad que en el periodo donde él tuvo el poder, él no fue molestado. No fue molestado en Tucumán ni en ninguna parte. Ni siendo senador, tampoco. Entonces, es muy importante eso, porque lo que podemos decir es, bueno, en Buenos Aires ocurrió esto que ocurrió, pero la realidad es que él ya no era la persona que tenía, como se decía en su momento, alambrada la provincia, que decide quién entraba y quién salía. Veía hace poco, hablando de tus artículos, Irene, que escribiste en Justa, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que el kirchnerismo le puede enseñar algunas cosas a Milei sobre independencia judicial. Sí. ¿Qué cosas le puede enseñar? Bueno, mira, es súper interesante, y gracias por haberte documentado tanto para esta conversación. Va de la mano de lo que te decía hace un ratito, que los políticos tienen que ser las personas más interesadas en que haya independencia judicial. Cristina Kirchner ha sido, digamos, y sigue siendo alguien con mucho poder, y bueno, y ella tuvo la oportunidad de armar una justicia, un poder judicial íntegro, prestigioso, realmente creíble y profesional e independiente, y la verdad es que lo que uno ve como resultado es bastante deficitario, bastante cuestionable, y ella lo cuestiona. Digamos, ella misma, al impugnarlo a Ricardo Lorenzetti, que es
un juez de la Corte nombrado por su marido, Néstor Kirchner, pero con el aval de todo su espacio, ¿no? Para ella es alguien que carece de imparcialidad, claro, y por lo tanto no puede juzgarla. Entonces, qué paradoja, ¿no? Me termina confirmando lo que yo digo, o sea, lo que dije antes, que es que llegado el momento, son los políticos los que prioritariamente necesitan jueces independientes. Y deberían repetírselo todo el tiempo, todos los días, porque caen en esa ilusión de que una justicia medida va a ser una justicia que no puedan manejar. Y no se dan cuenta que la justicia medida es una justicia, en realidad, es una justicia de alquiler, digamos, la tiene a alguien todo el tiempo, pero no necesariamente la misma persona siempre. Entonces, va obedeciendo y se va adaptando a los cambios de humor social que se traducen en votos y en resultados electorales diferentes. Entonces, me parece que ahí está el punto. Yo creo que ojalá Javier Milei y, digamos, el espacio de la libertad avanza, que es el oficialismo en este momento, pueda aprender algo de esta lección. Porque realmente, bueno, en tanto y en cuanto eso no suceda, la Argentina podrá tener más o menos inflación, podrá acceder más o menos al crédito internacional, pero la sociedad en sí va a seguir realmente tensionada y en un estado de mucha zozobra por la falta de justicia. La justicia es condición de la libertad. Es condición de la libertad. No puede haber libertad sin justicia. Entonces me parece que de esto se trata, ¿no? La lucha por la justicia, como decía Rudolf von Heering, que es un pensador del derecho muy importante, es una lucha para siempre. Y nosotros tenemos que decirlo una y mil veces. Tenemos que seguir luchando por la justicia. No nos podemos quedar conformes con lo que tenemos y tenemos que exigir a nuestros dirigentes que actúen en consecuencia. En esta última respuesta se me disparó algo que lo estaba buscando acá en mis anotaciones y no lo tenía, no sé por qué se me pasó, pero lo tengo muy presente. A vos te tocó, Irene, ir a defenderte en la justicia. ¿Qué recordás de eso? ¿Qué conclusión hacés? Hubo una fuerte manifestación también de FOPEA, de algunos de colegas aquí en Tucumán. Yo en ese momento no tenía la suerte de conocerte, pero siento que fue algo que marcó también al ejercicio del periodismo aquí en Tucumán. ¿Qué te recordás de todo eso que te tocó vivir? Bueno, soy la constatación viviente de lo que sucede cuando se denuncian las mafias, cuando se exponen la degradación, la corrupción. Inmediatamente, digamos, hay un avance contra la persona, ¿no? A mí, digamos, este es un proceso que ya tiene 10 años aproximadamente, que en definitiva, según la construcción que yo terminé haciendo, como no se podía destruir lo que publicábamos, había que destruir a las personas, ¿no? Y todo el tiempo hubo esta visión de que yo era el cerebro de las cosas que se publicaban, cuando muchas veces eran trabajos en equipo que hacíamos en la Gaceta, donde participaba una gran cantidad de personas, pero existió como una especie de mirada de que la persona a la que producía toda esta información era yo. ¿Qué decirte? Bueno, tristísimo que el sistema judicial se haya degradado tanto y haya hecho esto, ¿no? Haya sido funcional a la persecución de los inocentes, ¿no? Hay una frase increíble del derecho que dice que una sociedad puede tolerar una persona culpable libre, pero no puede tolerar una persona inocente presa, ¿no? Porque es como la ruptura del pacto constitucional, del pacto social. Y bueno, yo he tenido, ¿no?, esa vivencia, si bien no he estado privada de la libertad, pero sí tuve que ir a declarar rodeada de policías como si fuera una delincuente muy peligrosa, una criminal muy peligrosa. He pasado por eso y bueno, lo que puedo decir es que el tiempo mostró, puso las cosas en su lugar. Digamos, todas estas causas que han sido generadas para desprestigiarme han tenido, digamos, esa función y nada más.
Y bueno, y cada quien vive con la conciencia que tiene. Mi conciencia está muy tranquila y muy bien, porque yo sé que esta respuesta, esta reacción salvaje contra mi persona ha sido el resultado de un trabajo bien hecho. Yo hice un periodismo con un enorme sentido de servicio público. Yo siempre he tratado de ponerme en los zapatos de mi audiencia, de ponerme en el lugar de las personas que no tienen, realmente que están muy indefensas, y he tratado de ser un instrumento de esa causa. Bueno, la reacción ha sido esta, la que me ha pasado a mí. Pero bueno, yo no soy importante, Gastón. Yo creo que no soy importante. Creo que lo importante es que, en definitiva, el trabajo se pudo hacer, y ahí está para quien quiera verlo. Digamos, quien quiera verlo puede, hasta el día de hoy, involucrarse, entender y sacar sus propias conclusiones, que es lo que a mí me corresponde hacer. Una de las conclusiones o uno de los trabajos, Irene, fueron los libros que escribiste junto a Fernando Stanich, con Indalecio Sánchez también. No es fácil, es increíble, que creo que es la cuarta vez que caemos en el mismo tema, hacer esos periodismos de investigación aquí desde Tucumán. Ustedes, publicaron A Su Salud, sí, el libro sobre Juan Mansur, y Tucumanazos. A este tiempo, ¿les sienten que toma más valor publicar ese tipo de investigaciones con el correr de los años? No, me cuesta formular la pregunta porque se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero la primera es, ¿cuál es la importancia de que desde Tucumán, por decir nuestra provincia, lo que nos estarán viendo de otro lado, salgan este tipo de investigaciones y libros que den cuenta, o que intentan dar cuenta, de lo que ocurre en esos entramados que quizás la sociedad en general no termina accediendo? Bueno, vos lo has dicho otra vez. Creo que son cosas que quedan, que perduran. Es todo tan efímero, todo se nos escabulle entre los dedos, ¿no? Hay una sensación de permanente reloj de arena, ¿no? Y bueno, estos libros son testimonios de una época, son investigaciones que tienen mucha documentación, tienen mucho trabajo de fuentes por atrás. Están ahí para quienes deseen hacer memoria y tratar de comprender nuestro pasado reciente, estos hechos, ¿no?, que vos estás mencionando, pero también un pasado que ha configurado este presente y que de alguna manera explica algunas líneas que se han ido manteniendo en el tiempo. Sobre hacer cosas en Tucumán, yo creo que, y también dada la experiencia que relaté en la pregunta anterior, yo creo que es fundamental ser inteligentes, ¿no? En el sentido de cuidado con las mafias. O sea, hay mafias, y las mafias actúan como mafias, tienen lógicas de mafia, y eso no podemos negar que existe en esta provincia. Entonces, mi consejo es, saberlo, ¿no? Porque creo que a veces se pueden subestimar ciertas situaciones, se puede creer, ¿no?, que hay un espacio para ciertas libertades de prensa y de expresión que después no son tales, ¿no? Creo que es importante entender cuáles son los riesgos que se corren cuando se quiere hacer un periodismo, profesional y ético, ¿no? O sea, cuando uno quiere generar un servicio público que sirva a una comunidad y no a alguien que está en el poder, ¿no? Me parece que hay diferencias muy, muy grandes y hay consecuencias también. Entonces, me parece que, volviendo al punto, se puede hacer, sí, pero hay que saber cómo y ser inteligentes, ser muy inteligentes en la estrategia. El periodista tiene que esperar que alguien o algo o alguna institución lo cuide de estos abusos, ya sea por ejemplo, FOPEA, la empresa para la que trabaja, que la justicia cuide de que no haya abusos, o está en el momento en el que asume el rol o la decisión de ser periodista, tiene que estar al tanto de estas cosas que vos estabas mencionando. En una sociedad que funcionara, en un sistema institucional que fuera sano y que de verdad respondiera a sus funciones, yo te digo, hay menos peligros, hay menos riesgos, pero nosotros estamos inmersos en
yo le llamaba en su momento una especie de califato, ¿no? Un califato a la tucumana. Y ese califato a la tucumana, tiende a broquelarse, produce, digamos, reacciones excesivas. El abuso de poder está muy naturalizado. Entonces, me parece que, vuelvo a insistir, es muy importante que haya investigación periodística, pero hay que ser inteligente y saber cómo hacerla. O sea, no, en esencia, no exponerse a algo que va a ir quizás en detrimento de tu trabajo, y no solo tu trabajo, también de tu vida, ¿no? Entonces tenés que poder calcular muy bien a quién te estás enfrentando. Me parece que ahí está la clave. Y para mí lo que es fundamental es que exista un trabajo en equipo. Acá las personas a título individual no tenemos la capacidad de poder hacerle frente a esto. Me parece que esto tiene que ser más una tarea de redes, más una tarea de varios, incluso hasta de personas que no estén necesariamente viviendo en Tucumán ni en el roce permanente, ¿no? con estas estructuras muy degradadas. Entonces, eso significa que hay que pensar mucho más el cómo, ¿no? Claro. El qué está claro, sí podemos investigar absolutamente todo, ¿no? Si está, digamos, yo la verdad que a veces salgo a caminar y veo tantos temas de investigación, porque todo está tan a la vista, todo lo que sucede, hay tantas cosas que no funcionan bien, pero de ahí a que se pueda hacer, al cómo, me parece que hay todo un razonamiento y toda una estrategia que hay que construir, y es el gran desafío del periodismo en Tucumán. La última que te quiero hacer, antes de la parte final de la entrevista, donde vamos a volver a hablar de la fundación. Cuando hablamos del periodismo y decíamos esto de él estar en el lugar de los hechos, vos decías que el ser cronista también es como una droga, porque estás ahí con la adrenalina, con la información, con la publicación, pero hay algo que es base en el periodismo, que es el que firma va por detrás de la información. Y algo muy importante en eso está la vara de la ética con la que uno ejerce su profesión. En el caso del periodismo, transita por la vida, en el caso de la sociedad civil, ejerce su rol en el poder judicial, en el poder ejecutivo, en el empresarial. ¿Qué lugar le das a la ética como sociedad civil y como periodismo? La ética divide el mundo. La ética es la línea, ¿no?, que hace que haya personas responsables a que haya personas irresponsables, a que haya personas que tengan una conciencia del otro, a personas que no les importe nada el otro, digamos. Es una decisión de la práctica y de cuáles son tus límites, ¿no? En el caso del periodismo hay un código de ética, que es el código que propone el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que es un código al que yo recomiendo mucho que se pueda visitar, conocer, está disponible online. Y que tiene describe muchas conductas y describe lo que es ético en cada caso, ¿no? Pero a mí me parece que las personas somos éticas cuando escuchamos los ruidos que nos generan, lo que genera lo que hacemos, ¿no? O sea, yo puedo ir hasta cierto punto y hasta cierto punto ya no puedo ir, me tengo que quedar donde estoy, porque dar un paso más ya es entrar en un punto donde hay ciertas pautas éticas quebrantadas, ¿no? Y me parece que toda profesión tiene su ética, y la ética de no dañar al otro, y la ética de la transparencia, y la ética de la honestidad, de la honradez, de la decencia, es lo que puede hacer que la gente crea en el periodismo. Entonces es vital, porque de eso se trata. Nosotros hoy estamos en una coyuntura donde existe una gran cantidad de mentiras, y entre las mentiras que circulan hay toda una construcción sobre la corrupción que existe en el periodismo. Sí, definitivamente hay periodistas corruptos, sí los hay, pero estos no definen el periodismo, ¿no? Hay mucho periodismo ético, hay mucho periodismo íntegro, que es que está al servicio de la comunidad. Y entonces, si nosotros queremos que la gente
nos crea, tenemos que tener esta ética que es la que nos defiende finalmente. Irene, yo cuando uno se interioriza de la FURP, les cuento un poco detrás de cámara para la gente que nos está viendo. Hubo una charla que se habló en el Off the Record, que hablábamos de los nuevos formatos de streaming, que va un poco de la mano, pero no quiero dejar de preguntarte y volver a lo que nos nuclea acá, que es la FURP, sobre el valor de la palabra. Eso era la charla que teníamos con Irene. Cuando uno ve lo que la FURP quiere, cuando termina seleccionando a los jóvenes universitarios con vocación y proyección de liderazgo, y van armándose las distintas camadas. A vos te tocó en el año 2004, me decías. 2004, sí. ¿Sentís que la FURP le pegó a la elección de Irene Benito? Mirá, la verdad que me cuesta responderte. Habría que preguntarle a quienes me seleccionaron, definitivamente. Bien. Me parece que es una pregunta para ellos. Yo lo que te puedo decir es que aproveché intensamente esa oportunidad y creo haber devuelto un poco de eso, ¿no? a mi comunidad, a mis compatriotas. Creo haber tratado de construir un Tucumán y una Argentina mejor. Bueno, evidentemente me tengo que esforzar más. No ha sido suficiente, pero lo he intentado y lo sigo intentando. Y creo que la FURP trata de eso, ¿no? De buscar personas que tienen una cierta vocación por lo público, por el liderazgo, desde diferentes ámbitos, y mostrarles la posibilidad de estos mundos mejores que podemos construir, y a la vez también el relacionarnos entre nosotros y conocernos en instancias diferentes, a la tensión, a la confrontación, a la contienda. Yo creo que desde ese punto de vista es muy plural y es muy positivo que exista una institución así, sobre todo en momentos como este, donde lo que pareciera que funciona es la polarización, ¿no? La polarización, esos extremos, la famosa grieta de Jorge Lanata, no nos va a llevar nunca a buen puerto. Entonces, bienvenidos sean los lugares diversos, los lugares donde realmente se puede ver una representación amplia de la sociedad, como es la FURP. La pregunta con la que quería cerrar era cómo le ibas a recomendar a los jóvenes, o por qué le recomendaría a los jóvenes acercarse a organismos como la FURP, en este caso a la FURP Filial Tucumán. Creo que ya está respondida en esta última. Hay una pregunta que normalmente se la suele hacer al principio, pero a mí me gustaría cerrar con esta. La Irene Benito de niña, que leía mucho, ¿estaría orgullosa de quién es hoy Irene Benito? Qué buena pregunta. Yo creo que esa Irene Benito de la infancia por lo menos puede decirle a esta: permaneciste fiel a tus ideales. Eso sí, lo del orgullo te lo debo. Irene, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Bueno, primero agradecerte por haber cedido tu tiempo para esta entrevista y bueno, por todos los conceptos y lo que nos dedicaste en esta casi hora, Euge, ¿verdad? Euge García Saco en esta producción. Gracias, Irene. Por favor, gracias a ustedes y un placer. Bueno, de esta manera terminamos nosotros el segundo episodio de este podcast FURP con Irene Benito. Los invitamos a que se suscriban al canal, seguramente de YouTube, donde va a estar publicado esto. Que nos sigan en las redes sociales de la Filial Tucumán, con Pablo Pero, con Sofía Solórzano a la cabeza, el trabajo de Hugo Danesi, de Agustina Acuña en la producción de este podcast, de Eugenia García Saco, de Jorge Bolañez Mitre, también otro referente aquí de la Filial Tucumán. Nosotros los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que se interioricen de lo que hace la FURP y les agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta pronto.